El debate de la pizarra de Quintana. En punto de la mañana, os lo habíamos prometido, 1 minuto y medio. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Nosotros cumplimos. Y estamos aquí en el debate de la pizarra de Quintana y además, por suerte, muy bien acompañados desde Valencia. Ha vuelto esta semana al QRL, ¡Hombre! Ya tocaba. Javier Lázaro, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás? Tendréis queja vosotros, que no he faltado a mi cita con este programa. No. Pero igual los seguidores de Radio Marca Valencia tienen queja porque, claro, tu ausencia implica la presencia de Luco. Entonces, claro, durante bastantes semanas. No es tanto el que se va como el que llega. Algo me ha llegado, también te digo al respecto, pero te ha contado, la vida sigue. Lázaro, ¿te ha contado Luco la de las ABPs? Bueno, alguna vez, pero esto viene haciéndolo ya el último año, ¿eh? No, lo del ABP, el día que lo aprendió... pero lo explica claro, muy bien, Javi. Espectacular. Sí. Toma nota y aprende de lo que ha venido impartiendo el señor Luis Cortés. Desde luego que sí. Tenemos desde Barcelona a Toni Padilla. Bueno, Barcelona, Sabadell, no sé dónde estás, Toni. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Barcelona, los estudios de Radio Marca. Es verdad, si me lo dijiste. Buah. O sea, está por ahí Rulo. He salido de casa solamente para daros mi mejor sonido. Está por ahí Rulo, está por ahí Segura, o sea, la magia, un club. No los he visto porque he llegado un poco tarde. Bueno, ha llegado puntual. Bueno, Toni, puntual. Tú has llegado tarde y yo... Puntual con vosotros, no han pero no llegado. tiempo para socializar. Eso habla mal de mí como periodista. Bueno, Toni, lo que no se puede es estar escribiendo libros todo el rato y socializar aquí, o a roles o a setas. Oye, ¿de qué va tu nuevo libro? Que lo he empezado, Lo empecé ayer. No, antes de ayer. Bueno, se llama Maldito Fútbol y básicamente le han pedido a alguien que ama el fútbol y defiende el fútbol como soy yo que se meta con el fútbol y saque un poquito los trapos sucios, ¿no? Porque al final yo creo que eso no, todos los que estamos aquí nos pasa, sí. Los que ya llevamos años trabajando como periodistas, que hay días que maldices el fútbol cuando sabes pues también las cosas horribles, ¿no? Lo que hay detrás, la corrupción, las actitudes chulescas, prepotentes, esa gente que aprovecha un juego precioso para sus intereses privados, que se cree que tiene derecho a insultarte, a hacer sus corruptelas, y un poquito pues saco eso y también hago un periplo histórico de por qué el fútbol tiene tantas cosas malas desde el inicio, intentando romper un poquito el mito de que el fútbol nació como una cosa muy bonita, muy inocente, ¿no? Que si miras ya la prensa y los libros de historia del 1870-80, ya habían por ahí tipos que eran muy listos y ya sacaban sus beneficios. Me encanta, cuando lo recibí en casa con ese título y el autor, dije, uy, pues el premio Planeta en 2026 tampoco lo voy a ganar. Alberto López Frau. Yo tampoco. Alberto López Frau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, hola, muy buenas a todos, muy bien. Oye, Frau, ¿cómo se siente quedar por detrás del equipo de Radio Marca en el Octaquiz? Bueno, yo todavía estoy alucinando con los expected goals y con los tantos por ciento de los balones al palo de la temporada pasada, pero bueno. Y la de Suster, Alberto. Bien. La de Suster no había por dónde cogerla. Hubo tocomocho. Hombre. Ayer alguna pregunta rarita, Pasamos un rato estupendo, pero alguna pregunta vamos a dejarlo una cosa ahí, no quita la otra. Que una cosa no quita la otra. Estaba Enrique Ortego indignado con cada pregunta de los... Sí, estaba muy indignado, correcto. Bueno, chicos, os pregunto a los tres, ¿cuál es el partido que os llama más la atención de esta jornada? Por la razón que sea, Puede ser propia, puede ser ajena, puede ser de rivalidad. ¿Cuál es el partido? Empiezo por ti, Alberto López Frau, que más te interesa. Bueno, el Celta Real Sociedad creo que es un partido bastante límite para los dos, porque el Celta, como casi siempre en las últimas temporadas, nos deja mejor sensación de juego que luego los puntos que tiene en la tabla, me lo sigue pareciendo, y sigue con unos problemas defensivos el equipo importantes, y luego esta Real Sociedad que, bueno, pues la verdad es que yo creo que con los jugadores que ha perdido en las últimas temporadas, cuando no eres de la Real, haces la reflexión y entiendes mejor dónde está, pero imagino que al aficionado de la Real Sociedad y a la gente del club, pues no, evidentemente no le vale este argumento. Y entonces creo que es un partido que puede dejar, al menos en el futuro inmediato, porque aquí ya sabemos que todo vuela cada 3 días, pero en el futuro inmediato creo que es un partido que puede marcar bastante a cualquiera de los dos, al que no lo gane, sobre todo. A mí me lo voy a llevar a lo personal y te voy a hablar de dos, Miguel. Uno, por lo que ha sido este parón para el Valencia. Lo del lunes es un duelo directo ante el Deportivo Alavés que quiero ver qué le supone
al Valencia en concreto por si hay modificación, no sé si Corberán de verdad le da un giro sobre todo el ambiente que hay en torno al equipo. Vamos a ver ese duelo del lunes. Más luego... al ambiente que al juego, ¿no, Lázaro? Porque lo decíamos bueno, ayer. El juego un poco también, pero el ambiente es lo que ha hecho que esto esté mucho más viciado. Claro, es más preocupante eso, la reunión con los capitanes, lo que motiva a ello, que luego ves al equipo. A ver, que es lo que decimos siempre con el Valencia. Al Valencia Club de Fútbol hay que pedirle Europa, pero a este Valencia con esta plantilla hay que pedir que se salve, y si luego se salva con cierta premura, pues ya podemos hablar de otras cosas. Sí, pero luego además también, claro, tenemos debates futbolísticos y muchas cosas, pero sin el gol de Cornellà en el 90 y tal, y el penalti de Anjuma del Oviedo, pues igual estás hablando que el Valencia sería octavo hoy, pero claro, es que esto es muy relativo. Entonces vamos a ver cómo gira eso, y luego otro duelo que es el de mañana, directo, para ver la pelea europea, cómo se va a ir conformando este año. A mí ese Villarreal-Betis me genera mucha curiosidad futbolística. Sé que nadie se juega nada muy grave, pero futbolísticamente quiero ver si de verdad hay distancia entre Villarreal y Betis, que aparentemente en el principio lo había, y yo creo que el Betis está corrigiendo bastante. ¿Tony? Sí, yo voy a ser poco original, ¿no? Y también van un poquito para casa, lo que me pilla más cerca. Creo que este derbi catalán Barça-Girona es muy importante. No solamente por el Barça, sino por el Girona. El triunfo contra el Valencia creo que le dio una bolsa de oxígeno, de aire, de vida a Mitchell, y también a Quique Cárcel, al director deportivo, pero una derrota fea en Barcelona yo creo que podría provocar la destitución de Mitchell, ¿no? El ambiente es malo en Girona. Se habla mucho de que no hay consenso en los despachos sobre el futuro del entrenador de Vallecas, y que de alguna forma pues ya has visto incluso con muchos entrenadores que aparecen por Montilivi, ¿no? Cuando aparecen un poquito pues ya sabes lo que quiere decir, ¿no? Oye, sí, bueno, la gente tiene que mirar, ¿no? Por lo suyo, pero son un poquito una imagen de buitres. A Tony el nombre de alguno, pero después de que le hayas catalogado de buitre, no le voy a poner en ese break a Tony Padilla. No, pero esto es más viejo que el fútbol, ¿eh? Sí, claro. Entonces, Tony, ¿no te convenció Quique Cárcel esta semana, ¿no? Con la rueda de prensa, explicando un poquito el futuro, hablando, bueno, de que para él Mitchell es el número 1 y demás? A mí Quique me convenció, porque no dudo de que él va a defender a Mitchell a muerte. El problema es si todas las personas dentro del Girona piensan como Quique Cárcel. Ese es el problema. Yo creo que Quique irá a muerte con Mitchell, pero que incluso yo no podía descartar que si en algún momento pues Mitchell salta, Quique Cárcel pues también decidiese dar un paso al lado, ¿no? Sí, porque van muy unidos. Y en esto creo que hay un tema de lealtad, ¿no? A mí me convenció, insisto, pero no hay consenso en general sobre las decisiones de Quique Cárcel y de Mitchell. Así que, bueno, si la cosa va mal, yo creo pues que por ahí pues podrían haber cambios, ¿no? Y luego también es muy interesante en clave azulgrana, porque obviamente, ¿no? Plaga de lesiones, y antes del parón, pues el equipo pues encadenó esa semana horrible con las derrotas contra PSG, sobre todo la de Sevilla, y el Barça también tiene la necesidad pues de dar un golpe encima de la mesa, reaccionar, porque han sido unos días muy largos aquí en Barcelona, en que se ha hablado de muchísimas cosas, no solamente deportivas. Que falta escuchar a Flick este mediodía con el tema de Lamine Yamal. Correcto. Sí. ¿Tenemos viajes, alguna información lesiones al respecto, Tony? Porque he estado hablando esta mañana con Segura, nosotros no tenemos nada confirmado al respecto. Vamos a ver a la una si se le pregunta a Flick por ello, que entiendo que sí. Tampoco sé qué va a decir o qué puede decir el Hans-Dieter Flick. Pero claro, siempre decíamos que... tenemos aquí Vicente del Bosque, es un poquito el padrino de este nuevo estudio Juanma Gozalo, y del Bosque tiene una frase muy famosa de vestuario diciendo que no hay nada más injusto que tratar a todos por igual. Pero claro, cuando Flick impone el tema de llegar tarde de esa organización, siendo además alemán, ¿no? Con la mentalidad que tienen tanto a nivel ético como laboral, claro, no puede haber excepciones, y lo que se habla, la información que publican los compañeros del Nacional y que ratifica el larguero con Manu Carreño, es que Lamine Yamal llega un poco tarde a una de esas charlas el día del Paris Saint-Germain, que no quiere Flick, evidentemente, que juegue y lo deja en el banquillo, y Deco llega a intermediar, y bueno, al final Lamine Yamal es titular, y de hecho las primeras jugadas de Lamine Yamal en el partido son espectaculares. Claro, esto era algo que podía terminar pasando, que no sé si ha pasado, es información de compañeros, no sé si tú tienes algo al respecto, Tony, pero es algo de ruido que está ahí en el entorno, que a ver si afecta o no afecta. A mí la información que tengo va en ese sentido, de que han sido unas semanas complicadas, porque por primera vez se podría decir, no sé si la expresión es desautorizar la figura de Hansi Flick desde los despachos, que hay personas también cercanas al círculo de Joan Laporta que también estarían cuestionando a veces pues esa defensa tan adelantada, ese estilo tan romántico de Hansi Flick, y que por tanto es un momento un poquito de tensión, de nervios, que si se gana el Girona bien,
pues esto puede acabar siendo una anécdota, puede ser incluso una cosa que permite decirse las cosas a la cara y fortalecer al proyecto y hacerlo crecer, pero que si encadenas malos resultados puede ser el inicio de algo preocupante. Y cierto es que hay un punto de nerviosismo porque con la salida de Íñigo Martínez da la sensación de que faltan figuras fuertes en el vestuario que también puedan de alguna forma pues ayudar a Hansi Flick a poner los puntos sobre las íes, ¿no? Y el comportamiento pues de Lamine ha preocupado porque si está de vacaciones cuando está lesionado, que si llega tarde y que ella es consciente del poder que tiene, ¿no? Y si desde los despachos pues se lo empodera, pues es un momento en que hay muchas ganas de escuchar a Hansi Flick, porque él desde la pretemporada, que quizás algunos, yo el primero, no supimos entender algunos de los mensajes que lanzaba, ya estaba diciendo, atención, que jugamos como Los Ángeles el año pasado, que tenemos un equipazo, pero esto va a ser complicado, no solamente porque los rivales nos estudian, no solo porque los segundos años son complicados, sino porque también habrá que lidiar con el carácter de unos chicos jóvenes que se mueren de ganas de ganar la Champions, pero se olvidan que para llegar a la final de la Champions tienes que ir al Ramón Sánchez Pizjuán. Claro. Tenemos este partido ante el Girona y tenemos este mes de octubre para el Barça, que el año pasado realmente fue el mes más potente, el mes de la confirmación, con esas goleadas ante Bayern Múnich y Real Madrid. Luego la cosa se complicó un poquito en ese famoso Sit November, sí. Pero es momento para que el Barça suba el nivel, porque creo que ya lo subió respecto a ese partido de Vallecas, a pesar de las últimas 2 derrotas ante Paris Saint-Germain y Sevilla, ya hubo un puntito más, pero va a necesitar darle otro girito de tuerca. Lo va a necesitar, pero es un gran reto hacerlo, conseguirlo con la cantidad de bajas que tiene el Barça, sobre todo en ataque y en la portería con el tema Joan García y con el clásico a la vuelta también de la esquina. Sí que es un reto también para Hansi Flick terminar de darle forma a este equipo y conseguir que no se noten demasiado las bajas. Al menos, oye, el Pedri y Frenkie de Jong está sano, los dos están jugando muy bien, ahí tienes una pareja que te está dando mucho. Marcus Rashford, desde que ha entrado en esa banda izquierda, está produciendo casi un gol por partido, entre goles y asistencias, así que tiene argumentos para, oye, salir reforzado o intentar recomponerse un poco de esta mala dinámica y de ganar sobre todo ante el Girona este fin de semana. Menos mal que está sano Rashford, que está tirando del carro, da la sensación de que todos los demás han sido un poquito más irregulares, sobre todo por tema de lesiones. Bueno, el tema Rafinha, por ejemplo. Sí, el tema Rafinha. Que Rafinha el año pasado, en este comienzo de temporada, ya era un avión. Pasa también con Fermín, no hemos visto al mejor Dani Olmo tampoco, en fin, es que lo de Rashford, que a mí me parecía un poquito forzado en las primeras jornadas, a mí me ha callado la boca. Yo creía que el Barça tenía o podía aspirar a un jugador quizá a un perfil superior, pero está demostrando que puede adaptarse muy bien al equipo, que le está dando una barbaridad y que sobre todo le está acortando plazos, que en un momento donde están todos un poquito tocados, un momento de indecisión, le está dando esa profundidad de plantilla que el año pasado con Ansu Fati en su puesto no tenía el FC Barcelona. Se lesionaba alguno de los de arriba y era un auténtico drama. ¿Qué esperáis del Barça, chicos, en este mes? A mí es que no me está gustando mucho. Yo difiero un poco. Me parece que colectivamente es un equipo que presiona peor que la temporada pasada, que se distrae más en la presión. Claro, con el sistema de juego, con la propuesta tan arriesgada que tiene el Barça de poner la defensa en el medio campo muchas veces, si los centrocampistas no aprietan, los defensas están vendidos. Y además de la baja de Íñigo, que era el líder de esa defensa. Entonces, por ejemplo, me da la sensación que a veces no están apretando igual la salida de balón del rival. Por eso al Barça le han llegado tanto en muchos partidos. Algunos los ha terminado ganando. E incluso algunos lo ha terminado ganando de forma brillante. Pero durante el transcurso de los mismos, creo que ha sido un equipo mucho más vulnerable de lo que era la temporada pasada. Además, ahora le puedes añadir el problema de las lesiones, evidentemente. Pero a mí en lo colectivo me da la sensación de que el equipo está 2 puntos por debajo de lo que estaba la temporada anterior. Yo tengo la sensación de que el Barça arranca una temporada muy marcada por las lesiones, es evidente, sobre todo ahora en este tramo, pero yo creo que el Barça plantea la temporada, intuyo, más en el medio y el largo plazo, sabiendo, sí. Yo creo que la batalla de este año está en la Liga de Campeones y sabiendo lo que tiene en juego. Es que el año pasado Lázaro tenía que poner la sexta marcha desde el inicio porque Flick tenía que construir algo, ahora tiene que mantenerlo, que es un reto también muy complejo. Sí, pero yo estoy muy de acuerdo en que esto, el proyecto del año pasado parece un poco destruido, y es verdad que a lo mejor es una sensación un poco falsa al faltar tanto futbolista, que yo eso lo puedo entender, pero eso no lo tiene que contestar al equipo las próximas semanas, y esa respuesta no va a ser fácil con las bajas que tiene, porque es que ya os habéis dicho casi todos, o Gavi tampoco, atrás el equipo ahora mismo genera muchas dudas.
pues yo creo que el Barça tiene que demostrar que de verdad tiene capacidad para, o Flick en concreto, para reenganchar a ese Barça dominador y que por lo menos te daba esa autoridad dentro de los partidos, que a veces, como decía Alberto ahora, yo creo que este año le está faltando en muchos tramos. Como todo pasa, Tony, por empezar a recuperar la presión, creo que es una muy buena noticia el regreso de Fermín. Y luego también creo que debe serlo cuando regrese Rafinha, porque Rashford está haciendo muchos goles, pero Rashford no es Rafinha tras pérdida. O sea, Rafinha hace los mismos goles, pero es que encima es un perro de presa, es una piraña. Y al final, lo ha dicho antes Frau, para que no se note que no está Íñigo y para que no se note que la línea está tan adelantada y hay tanto espacio, los de arriba tienen que morder. Entra Ferran por Robert Lewandowski, ahí hay un plus. Fermín creo que puede suponer un plus, pero Yamal tiene que ponerse las pilas porque ha habido algún día donde ha racaneado. Y Rashford, pues no tiene que intentar ser Rafinha, pero tiene que intentar que se note poco eso. Yo creo que Rashford está haciéndolo bastante bien por de dónde viene, de días siendo suplente en Villa Park y que está consiguiendo pues dejar destellos, pero él acepta la realidad que es que en condiciones normales es suplente y tiene que crecer en ello, tiene que aprender y debería fijarse en ejemplos. Y estoy muy de acuerdo contigo, Miguel, y me gusta que cites el nombre de Rafinha, porque Rafinha seguramente es esos jugadores que a veces casi no lo citamos en listas de 3, 4, 5 jugadores importantes. Sí, todos sabemos que es bueno, pero está ahí. Pero cuando tú hablas con gente de fútbol dicen, yo quiero Rafinhas. Es el soldado del entrenador. Total. Sí, es el Oscar al actor secundario, ¿no? Que parece que es un premio menor, pero es un premio que tiene mucho valor, porque los actores secundarios son los que hacen buenas las películas, ¿no? Y Rafinha, yo creo que cuando tú consigues hablar con él, con su entorno, entiendes muchas cosas. Este tío las ha pasado canutas. Ha tenido que conocer lo que es la pobreza, ha tenido que salir de Brasil, que nadie sabía ni en qué equipo estaba jugando, en la Bahía, donde fuese, y ha trabajado duro para llegar donde está. Entonces, su ética del trabajo es enfermiza, ¿no? Esto lo contaba muy bien Gaby Ruiz cuando lo van a fichar a Francia, que él empieza a mandarles mensajes como un loco de cómo vamos a entrenar en Leeds, ¿no? Y decían, este se quiere escaquear. Y no, era que decía, no, es que quiero entrenar aún más. Y decían, o sea, nos llega un jugador brasileño que en vez de salir de fiesta dice que quiere trabajar más. Hemos encontrado un diamante en bruto y en Barcelona lo está llevando al límite. Y esos jugadores que también con su ejemplo tienen que marcarle el camino a Lamine Yamal. Porque Lamine, yo creo que ha crecido, le ha ido tan bien todo que cree que bueno, que todo va a ser jauja y es felicidad. Va muy rápido. Y la vida a veces es normal. Muy rápido y te forman más las hostias y las derrotas que las victorias y los elogios. Por eso Rafinha es importantísimo en muchos sentidos, ¿no? O jugadores como Fermín. Es un momento clave para el Barça, porque es cierto, estoy con Alberto, que no presiona bien, hay problemas tácticos y colectivos, individuales, pero es uno de esos momentos que si el equipo se hace fuerte y gana 2 o 3 partidos, este Barça te puede llegar a la final de Champions, pero si entra en dinámica de que las cosas van mal, se empiezan a meter por el medio personas con traje que no pintan nada, se empieza a cuestionar a Flick, y el equipo se empieza a romper, esto puede acabar con una noche de cuchillos largos. Es que le está faltando el Rafinha de la defensa al Barça, que era Íñigo Martínez. Este buen momento del Sevilla, decimos, oye, tiene mucho que ver la base de futbolistas veteranos que te dan más competitividad, se va a los más veteranos muchas veces, a Pilicueta y a Alexis, pero creo que Gabriel Suazo es eso también. Y jugadores de entrenador. Sí. Y creo que en ciertos momentos le están faltando al FC Barcelona, que hay veces que esa jerarquía, ese liderazgo que solo te dan los años en la élite, claro, es difícil encontrarse en un Barça que es muy joven. Que al final no es nada preocupante. O sea, al final el Barça, yo entiendo lo que decía además Lázaro, de que es una temporada que prácticamente es inevitable que vaya de menos a más, y posiblemente es que así debe ser, que así es como suelen ganar la mayoría de campeones de Europa la Champions, pero sí que es verdad que al final el método de Flick es tan extremo a nivel táctico que se nota más que en otros sitios. En todo caso, yo sea con el tema de Lamine, sea con el tema de X jugador o de X decisión, yo tengo claro que este es el equipo de Flick y Flick tiene que tomar cada decisión. O sea, lo ha construido él, le ha dado sentido él, ha mejorado él a los futbolistas. Todo lo que sea que el influjo, el impacto de Flick se aminore, por lo que decía Tony, por ascendencias de otro tipo y condición, me parecería una mala noticia. Y sería un problema si le empiezan a pisar la manguera a Flick con el tema de Lamine Yamal, o en su momento como con Xavi de las convocatorias, de imponerle que vayan ciertos jugadores. Sería un problema porque este equipo es suyo, él ha conseguido la temporada pasada, ha sacado un rendimiento
impresionante de futbolistas que pensábamos que no iban a llegar a ese nivel. Y porque esto el vestuario lo huele. Sí, claro. El vestuario... Si pierde credibilidad al entrenador... ¿Y no afecta todo esto? Se te suena la Yo desde fuera, y teniendo a Tony aquí también, casi más una consulta que... Pero al final es que el Barça tengo la sensación de que cada 2 días tiene una polémica nueva. Es que ayer apareció... Bueno, Lewandowski, claro, es que Lewandowski no hemos hablado, pero es que Lewandowski ahora vuelve de Polonia lesionado después de haber jugado... Bueno, pues a mí me parece que eso en el vestuario tiene que molestar. Ese tipo de cosas. Y no olvidemos... Tienen que ir cargando un poco la cesta de preocupaciones, y es que el Barça cada 2 días tiene un incendio, mini incendio nuevo. A lo mejor no son cosas muy graves, pero tiene la sensación un poco de que se va llenando el zurrón un poco. Es que muy cansado seguir la actualidad del Barça, porque es cierto que estamos hablando de las polémicas relativas al primer equipo masculino, pero creedme que esta semana se ha hablado más en Barcelona de temas no deportivos, de estadio, de números, de deudas, de la asamblea de este fin de semana, ya de la carrera preelectoral. Es que a veces yo lo cuento a la gente, a jóvenes estudiantes de periodismo no me creen. Yo hay días que llega el partido, subo a Montjuïc o al estadio donde toca jugar y digo, ¿hoy qué era? El Celta, el Girona, no me acuerdo porque vamos a estar hablando de dónde va a jugar el equipo, de si hay deudas, de la carrera electoral, de si mérito, la constructora turca esta de dónde ha aparecido. Pero ahí ha estado el mérito de Flick, Tony, porque Flick ha conseguido bunkerizar al vestuario en todos los sentidos posibles. O sea, ha sido el equipo de Flick y era un equipo... Tú podías escuchar durante la semana ciertos problemas o ciertas historias, como pasó con Dani Olmo, con... Pau Víctor, gracias. Y todo ese lío, y no terminó afectando. Y esto para mí fue el gran mérito de Hans-Dieter Flick. Lo que pasa es que cuando Flick manda esos mensajes que manda de tenemos que ir todos a lo mismo, no puede haber la desconcentración que ha habido, que le ha mandado ya 2 o 3, más los disciplinarios que nos llegan y luego los vemos. Claro, efectivamente lo que decía antes Miguel, de Del Bosque es una verdad como un templo. Lo que pasa es que tampoco puedes hacer un agravio comparativo, porque si ahora le levanta la mano y no lo hizo con Iñaki Peña o no lo ha hecho en otro... Claro, pues al final dices, bueno, pues los jugadores... ¿Dónde está el límite? O sea, Koundé sí, Lamine Yamal no, bueno, ¿y Lewandowski qué? ¿Sí o no? Claro, es que entonces tienes más estrella y aparecen los egos, y cuando aparecen los egos se presiona menos, y cuando se presiona menos el equipo sufre más. Y luego pues es la pérdida estructural de Íñigo, que es verdad que es estructural, yo no sé si la midieron bien, porque es que perdieron un líder a todos los niveles. Sí. Pero bueno, eso ya no tiene solución. Íñigo dijo el otro día, Alberto, que Lamine Yamal lo consideraba casi un padre dentro del vestuario, que tenía además eso, porque mucha ya por ascendencia con Lamine. Claro, cuando se gana, esto es como todo. Tú al final, si tomas decisiones gruesas, pero el equipo gana, pues bueno, pues vamos tirando. Pero si tomas decisiones gruesas, los resultados deportivos no llegan como llegaban, y lo que decía Tony ahora, encima, pues te aparece que Griezmann hay un problema con el contrato, o sea, todo lo que rodea al Barça, que nunca es tranquilo, pues entonces ya la estabilidad del equipo es muy diferente. También os digo una cosa, que independientemente del partido ante el Girona y el partido ante Olympiacos, 2 partidos en casa, 2 partidos donde tienes que sumar puntos y recuperar sensaciones. Ahí va. Luego tienes el partido en el Santiago Bernabéu, que históricamente en el siglo XXI ha sido la mejor forma de reconducir situaciones para el Barça. Lo digo siempre en cada previa de clásico. El Madrid juega mejor fuera de casa ante el Barça y el Barça juega bastante mejor fuera de casa ante el Real Madrid. Pero ya hablaremos del clásico. No, sí, pero que te quiero decir que al final estamos hablando de, bueno, es que es un equipo que viene de ganar, alguna distracción, que si no sé qué, alguna influjo de fuera. Bien, cuando te vas a medir al Real Madrid semana de clásico, ya todos tienen el mismo objetivo, tienen el mismo rival, es mucho más fácil unirse así, y un partido ante el Real Madrid te puede reconducir la senda. O sea, para mí... luego esto, Miguel, algo de lo que veníamos hablando es que los problemas desaparecen en ese Claro, momento. Lázaro, que igual en 10 días estamos hablando de lo contrario porque el Barça perdió ante el Real Madrid y eso la semana del Madrid se habla del partido. Claro, pero yo sí que... A Tony no le pasaría llegar y pensar contra qué... Y que yo estoy convencido que el Barça va a competir bien ese clásico. No sé eso qué sí va que a me pasar. suena, dice, a ver... Claro. No, pero que además cuando tú te vas al parón con 2 derrotas, es que vuelves tocado, o sea, no puede ser de otra manera. Entonces, cuando te pican ahí un poquito, yo creo que das ese plus que le está faltando al Barça, que al Barça no le está faltando juego, le está faltando activación a la hora de presionar. Entonces, de hecho, tiene más juego que otra cosa, que tiene a Pedri y a Frenkie de Jong en su mejor momento. Entonces, claro, eso yo sí soy bastante optimista con el Barça estos próximos 2 partidos. Bueno, yo soy optimista con la oportunidad que te da la escaleta Nahuel Miranda de hacer un buen llama ya. Venga, Nau, vamos. Tienes una nueva oportunidad. Te están grabando. No solo es uno de los mejores valoradores de España según la consultora Intelligence. También te permite ahorrar desde el primer día y si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente.
¡Llama ya! 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directo. El deporte es nuestro. Radio Marca. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad. Ya está aquí el nuevo Ford Puma Jenny eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Aprovecha el plan Moves y además presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es. Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocernos a la calle Joaquín Costa 26. La mayor clínica del Grupo Insparia está en Madrid y cuenta con la tecnología más innovadora. El equipo médico dirigido por el Dr. Javier Pedraz te está esperando. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es. La experiencia multiplica el talento. Si tienes más de 45 años, la Comunidad de Madrid te ofrece el Plan de Empleo Senior, con formación adaptada al mercado laboral, apoyo para facilitar la inserción laboral y ayuda a empresas que apuestan por tu talento. Infórmate en comunidad.madrid. Plan de Empleo Senior, cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, Comunidad de Madrid. En Canalcar, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? Hola. Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Y siempre igual con un baloncito. Buenos días, pizarrista. Muy buenas. Nueva jornada liguera. Yo un fin de semana más iré al Metropolitano, pero lo que me apetece de verdad es la previa del Atlético de Madrid, Atlético Osasuna. La previa, vamos. Ay, la previa. Y ojo, siendo partido sábado a las 9, el post también, ¿no? También, lo que se eche. Venga, ¿qué partido queréis ver esta jornada en la Liga? Jornada 9 de Primera División, 62826-9092. Precisamente vamos a hablar de ese Atlético de Madrid, Club Atlético Osasuna, porque, a ver, el partido en el Metropolitano nos suscita menos duda ahora mismo que hace 2 semanas. Creemos que la faceta jugar como local va estando poco a poco encarrilada. Ya hablaremos cuando sea visitante, porque ya tuvimos ese partido ante Balaídos, que creo que es un partido realmente que lo cambia la expulsión de Clement Lenglet, no otra cosa, pero bueno, que al final, oye, terminas empatando 1-1 fuera de casa ante un equipo que viene teniendo problemas. El caso es ver cómo compone la defensa Diego Pablo Simeone ahora que va recuperando efectivos también en el ataque. Está la figura de Nico González, que viene a ser lateral izquierdo con Argentina y que puede ser, creo que no lateral izquierdo, pero sí carrilero con el Atlético de Madrid. Está la duda de si Hansko tiene que ser central lateral. No sé por dónde tiréis vosotros lo que debería ser la defensa del Atlético de Madrid, porque ahora mismo es la gran duda que tenemos, ¿no? Porque ya decimos que ese partido ante el Celta cambia porque uno de los centrales pues se autoexpulsa. Hay que decirlo así, en el minuto 25-30 del partido que era. El otro día en el amistoso ante el Inter jugó con 3 centrales, con Jiménez, Lenglet, Ruggeri y 2 carrileros, con Pubil y con Galán. No sé, Hanko, por ejemplo, en la selección está jugando de lateral izquierdo y está jugando muy bien, con Haraslin por delante. Pero lo que pasa es que, claro, Hansko, a mí me parece, de los fichajes de atrás, a mí es el que más me gusta, sí, por lo que le he visto. El que mejores sensaciones me transmite. El más hecho. El más hecho, exacto, el más competitivo, eso es. Pero claro, entonces dices, ¿le pongo de lateral o con la precariedad que tengo a veces en esa línea de centrales, que cuando no me expulsan a uno pierdo solidez, cuando no tal, intento afianzarlo de central? Yo creo que esa es la gran duda. Si yo fuera el Cholo, es la gran duda que yo tendría.
Yo también tendría esa duda, la verdad. También tendría esa duda en defensa. A mí como lateral, lo que hemos visto de Janko, me ha gustado bastante. Sobre todo el día de Mallorca, por ejemplo, en la primera parte. Creo que aporta una barbaridad con Nico en ese costado. Pero claro, a Diego Pablo Simeone le va a tocar intervenir al menos hasta que Jiménez tenga el alta competitiva y podamos ver con continuidad, ojalá, a Jiménez en el centro de la defensa. Es que creo que los tres centrales van a ser una constante, más allá de que varíe un poquito el sistema, pero es que tanto... Bueno, de hecho está pasando. Sí, tanto Hansco como Llorente en conducción son futbolistas que le dan mucho. Además, a través del pase, a mí Hansco es un jugador que me encanta. Ya digo, creo que puede sufrir un poquito en el juego directo y tengo ganas de verle ante Budimir, pero es una gran salida de balón, que esto es algo que Simeone ha priorizado muchísimo en sus centrales en el último tiempo, y por ahí se entiende la insistencia con Lenglet, en su día la insistencia con Mario Hermoso. Es además un perfil por el que ha querido salir mucho el Atlético de Madrid. Por ejemplo, ahí a mí me convence el tema de Marc Pubil como central en la defensa de tres, que lo hemos visto a cuentagotas, pero es un jugador que tiene buena salida de balón, que tiene presencia física, que luego en ataque se puede descolgar. O sea, es verdad que le faltan centrales a Diego Pablo Simeone, tanto en términos de cantidad como de calidad. Totalmente cierto, pero eso ya no se va a arreglar. Pero sí que creo que hay nombres para tratar de ocultarlo un poquito, Lázaro, ¿no? O sea, ese es el trabajo también de todo entrenador, ocultar los déficits que tienes. A mí me cuesta mucho y también soy muy sincero, por cierto, yo creo que tengo mucha voluntad de ver más a ciertos futbolistas del Atlético de Madrid esta temporada, pero yo creo que ahora hay una labor de no voy a decir reconstrucción, pero una labor de entrenador pura y dura en lo que tiene entre manos Simeone. O sea, ahora, ante el problema que tiene por dentro, tiene que o crear un sistema que le dé la seguridad o apostar por futbolistas que cumplan un rol que no es el común. ¿Dónde está la solución? Yo ahí es donde voy, Miguel, a decirte que es que yo no tengo una opinión propia de qué es mejor al respecto de esto. Quiero ver ese examen para quien debe pasar, lo que se llama Diego Pablo Simeone. Pero sí que es verdad que con ello tienen que encontrar respuestas que de verdad mantengan este empujón cada Atlético de Madrid, ¿no? Porque venía un poco con esta sensación de arrastrar mucho del año pasado o arrastrar mucho el inicio de temporada, pero es verdad que el último tramo nos empezaba a gustar. Bueno, pues a ver si le da las soluciones al Cholo para mantener esa inercia que el Atlético no debe soltar, porque ha empezado ya con mucha necesidad de recuperar demasiado pronto. Ahora os sigo preguntando, pero son las 11:31 de la mañana y ya tenemos la primera lista de Sonia Bermúdez como seleccionadora femenina. Pablo Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y con dos bombazos. Miguel, ¿sí? ¿Qué tal? Muy buenas. Me vuelo uno. Vuelve Jenny Hermoso. Toma ya. Y vuelve Mapi León, ¡hombre!, la futbolista del Fútbol Club Barcelona. Creo que su última convocatoria fue con la selección en el año 2022 en la Eurocopa de Inglaterra, en la que España cayó en cuartos de final, precisamente contra Inglaterra, y esos son los dos grandes nombres propios. Obviamente sin Patri Guijarro, que se lesionó ayer para los próximos 3 meses, y la convocatoria es esta. Como guardametas, Cata Col, Unate Astralaga y Adriana Nanclares. Defensas, Olga Carmona, Ona Batlle, línea continuista, Lucía Corrales, entra por primera vez, María Méndez, Jana Fernández, la futbolista del London, Irene Paredes y, como te decía, Mapi León. Como centrocampistas, esto es interesante, Laia Leisandri, ahora te cuento por qué, Vicky López, Aitana Bonmatí, Fiamma Benítez, la futbolista del Atlético de Madrid, y Alexia Putellas. Y como delanteras, Claudia Pina, en un gran momento de forma, Salma Parayuelo, Esther González, Eva Navarro, Mariona Caldentey, Jenny Hermoso y también Cristina Martín Prieto, la futbolista del Benfica. Con lo cual, estos son los grandes nombres propios. Te decía que interesante lo de Laia Leisandri, porque ella habitualmente es central, pero si la colocan como centrocampista, pues será porque es la elegida para sustituir a Patri Guijarro. Así que, ya te digo, regreso de Jenny Hermoso, que yo creo que lo podíamos intuir, y el de Mapi León, que aunque también sobrevolaba esa idea, la realidad es que yo, sinceramente, no lo tenía cerrado al 100%. Así que yo creo que dos bombazos muy importantes de Sonia Bermúdez en su primera convocatoria. La lista de Sonia Bermúdez anunciada también con Antonio Banderas. Sí, muy bonito el vídeo sobre Andalucía y sobre, creo que sale Picasso, ¿no? La estatua de Picasso, muy bonito. Si os soy sincero, yo he ido al turrón. Se ha ido a ver si estaba Jenny y si estaba Mapi. Sí, o sea, no me ha dado tiempo un a equipo de comunicación, nuestros compañeros, currándose un videazo sobre Málaga. Lo han hecho fantástico, siempre lo hacen genial. Los nombres están en lienzos en la Rosaleda, sale la estatua de Picasso, salen imágenes. Pero chulo. Parra ha ido al último segundo, a ver, Parra ha ido a lo importante. Hombre, a ver, a la noticia. Ahora lo disfruto. Tranquilo, Parra, ya te aportamos nosotros lo otro. El arte, precisamente. Él quiere victorias. No quiere equipos que jueguen bien, quiere victorias. Sí. No. Haber venido a los quiz, Parra. Gracias.
trabajaba, Miguel, que tú ya que te has ido a las mañanas, pues eso. El que no se lo perdono es a Alberto Figo. Sí. Que le tienes ahí, Alberto López Figo. Pero bueno. Alberto Figo. Pero ¿y cómo defines a Figo? ¿Cómo defines a Figo? Menos mal que no me tiraron ningún cochinillo ni nada de eso. Bueno, como un hombre nos lo comimos. que le gustaba cambiar de opinión. Ah, vale, no, porque Frau sepa lo que le están diciendo. Yo. Alberto López Figo. O sea, la malicia de Javier Lázaro. No, yo soy periodista y pregunto. Yo solo pregunto. Ya. Está fresco Lázaro, ¿eh? Yo soy periodista como salvoconducto a la malicia, básicamente. Gracias, Pablo Parra. Chao, Miguel, un abrazo. Estábamos hablando de la defensa del Atlético de Madrid. Tony, ¿por dónde crees que debe tirar? Mira, yo lo de Marc Pubín no lo vi venir, lo admito. Cuando ya vi que en algún amistoso lo ponía central, no me lo esperaba, porque al final yo siempre lo tenía como un jugador que me gusta más en banda, ¿no? Pero admito que lo quiero ver más porque lo que he visto no me convence un tanto como a ti, Miguel, pero me está empezando a cambiar la opinión, ¿no? Pero sí, es cierto que es una opción que creo que le puede dar sentido, ¿no? Me gusta que le den minutos al ex jugador de Almería. Lo que pasa es que a veces tengo dudas, ¿no? Del mismo Simeone, que el hecho de darle tantas vueltas a cómo tiene que defender, que es normal, y qué apaños hace ahí, que no le quita un poquito esa alegría que estaba haciendo que el equipo en las últimas jornadas parecía que compitiese mejor arriba, ¿no? De hecho, tiene que incrementarse, ¿no? Con Baena, con Almada. Sí, pero me da la sensación de que el Atlético de Madrid vive en un círculo vicioso, ¿no? Que cuando parece que arranca con las 2 goleadas que metió, metiendo 5 goles en pocos días, de repente ya vuelve un poquito al ciclo de los problemas, aún no acabamos de... Y es que es un proyecto que aún tiene pies de barro, ¿no? Y los pies de barro seguramente son la defensa. Una de las certezas que tiene ahora el Atlético de Madrid es Coque en ese centro del campo, que está siendo clave para sacar la mejor versión de Barrios, y hasta que consigamos ver, ojalá que pronto, a Johnny Cardoso. Que nos lo llegan a decir el día de Cornellá con el tobillo. Y no te lo crees, ¿eh? No, para nada. El de Coque, la importancia que tiene ahora mismo en el equipo. Pieza troncal, ahora mismo. Es que lo comentábamos el otro día, es que sin Rodrigo de Paul, con todo lo que traía Rodrigo de Paul, con partidos donde desconectaba, pero el mejor Rodrigo de Paul hacía jugar al Atlético de Madrid. Y sin él, y sin Johnny por las lesiones, el Atlético carecía de esa figura. Yo tenía muchas dudas de que Coque pudiera serlo y está demostrando que está para ser titular. Confiando en Coque, sobre todo si se le administra bien, porque si no, al final, oye, no va a llegar bien al momento clave de la temporada. Bueno, pero para eso falta mucho. Sí. Digamos que el Atleti no se puede permitir descolgarse. No, claro, exactamente. Y si no hubiera estado señal de Coque, estaríamos hablando de un Atleti descolgado. Claro, lo que te voy es que cuando has fichado a Almada, que es un jugador con alma de gestor, no un media punta con alma de finalización, y a Baena, que es un futbolista que también te puede aportar ahí. Yo siempre creo en esto. Cuando se va un jugador, a veces tienes que pensar en sustituirlo hombre por hombre. Bien. Pero a veces el mercado te permite no necesitar sustituirlo hombre por hombre porque fichas piezas que en ese sentido te pueden aportar. Y yo creo que Baena y Almada son jugadores que tienen que ser muy importantes en el Atlético de Madrid y darle mucho con pelota. Con balón, sí. Vamos a ver si lo hace ante Osasuna. Un club Atlético Osasuna que viene jugando con 3 centrales, que está bastante bien o muy bien a nivel puntuación clasificatorio en casa. Bastante más dudas fuera. A mí es un equipo que todavía no me termina de convencer, pero es verdad que tampoco es el día para súper exigirle, porque en el Riacer Metropolitano puntúan o deben puntuar muy pocos equipos. En el Coliseo veremos un derbi madrileño, Getafe-Real Madrid. No sé, Frau, ¿cuánto crees que le puede complicar Bordalás a un Real Madrid viniendo de parón de selecciones? Porque esto tiene que estar seguro presente en el Barça-Girona, en el Atlético de Madrid-Osasuna, pero se nota quizás más cuando al equipo grande le toca jugar fuera de casa. Siempre son partidos muy complicados cuando vienen de un parón de selecciones los grandes, porque tienen muchos jugadores fuera, y normalmente el equipo más pequeño, aunque hoy día en el fútbol eso, todos los equipos tienen internacionales, pero la mayoría se quedan trabajando y eso se nota mucho. Entonces, en la mejor versión del Getafe, el Madrid puede llegar a estar muy incómodo, porque cuando el Getafe cierra espacios por dentro, el Madrid en espacios reducidos sufre más, no tiene muy claro ese futbolista que ayude a jugar al equipo, que parece que tiene que ser Ceballos un año más porque no ha llegado otro jugador de ese perfil, o seguimos con el debate si a Güler hay que ponerlo más cerca de la base de la jugada. Pero ¿por qué hablamos todo esto? Porque al final son los dos únicos jugadores, Ceballos y Güler, que pueden ayudar al equipo a jugar a fútbol ante un contexto como el que yo me imagino
que se va a encontrar ante el Getafe. Porque otra cosa es cuando juegas un partido de Champions de tú a tú con un Bayern, con un Liverpool, con un Manchester City. Ahí son equipos que en tramos de partido se van a buscar el uno al otro, hay espacios, vas, vienes, pero yo me imagino un Getafe cerradito intentando hacer daño al Madrid a la contra, y en esos partidos el Madrid, con la confección de plantilla que tiene, yo creo que se puede ahogar. Entonces, pero bueno, esto te lo cambia una jugada individual, pero a priori en ese contexto de partido sí me imagino un partido incómodo para el Madrid, la verdad. Yo también creo que es escenario para Ceballos en ese centro del campo, que sea él quien mueva el equipo ante un Getafe, como decía Alberto, cerradito, que sea él quien dirija el juego. Y quiero seguir viendo a Vinicius. Vinicius se marchó al parón con una gran actuación ante el Villarreal y me parece que le toca darle continuidad a esa buena actuación, y más con las dudas físicas que pueda tener Mbappé para el partido, que ya veremos si es titular o no. Sí, yo tengo ganas de ver cuántos jugadores se pueden sumar a la dinámica ahí arriba, y no sé si hasta qué punto las molestias de Mbappé le pueden abrir puertas a futbolistas que estaban siendo mucho más secundarios. Gonzalo, Hendrik. O incluso encontrar mejor encaje para Bellingham, que decíamos la temporada pasada que costaba ver un buen partido de Mbappé, de Vinicius y de Bellingham a la vez. Creo que es un futbolista que puede ser, Bellingham puede ser los perjudicados de que Mbappé es tan consolidado como 9, ¿no? Que muchas veces ha sido ese futbolista que ha llenado el área, el que Ancelotti. Pero yo creo que yo te diría al revés, que lo necesita más, incluso porque Mbappé es un delantero que nunca ocupa el área. O sea, Mbappé, la mayoría, hay muchas situaciones que además me llaman mucho la atención, porque honestamente creo que es algo en lo que Mbappé puede mejorar y marcar muchos goles. Mbappé es rapidísimo. Cuando llega a línea de fondo, vamos a decir, Álvaro Carreras o Vinicius Junior, Mbappé se queda parado y se queda en la frontal. Y claro, en el área no la ocupa nadie. Yo creo que eso es algo a trabajar con Mbappé, que está empezando a consolidarse como 9, un margen de mejora que tiene, pero si no lo hace, es que van a necesitar a Bellingham. El tema es que yo veo incómodo a Bellingham en general. Entonces tengo curiosidad por ver qué caminos imagina Xabi Alonso para resolverle un poquito esa ecuación al inglés, que al máximo nivel nos ha demostrado que entra a la discusión por ver si es el mejor jugador del Real Madrid. Me parece un poco temprano para ponerle esa exigencia a Bellingham. Compro lo que dice Nahuel, pero yo creo que evidentemente después de haber visto sobre todo cómo vimos a Bellingham antes del parón, creo que hay que tener un poco de pero Lázaro, pausa. Clásico en 8 o 9 días, y ya vimos el Metropolitano, lo que fue para el Madrid. Claro, por eso. Entonces yo creo que ahí tiene que encontrar respuestas. A lo mejor la respuesta puede ser Bellingham porque ha evolucionado, pero eso lo tiene que saber en el trabajo diario, en este caso Xabi Alonso. Pero sí que es verdad que ahora está en el momento el Madrid para empezar a coger esa confianza en cuanto a jugar con el balón en los pies, y tiene que venir por eso, por gente como Ceballos. Vamos a ver un poco si Arda ya de verdad un poco tira de esa personalidad que sabemos que tiene, pero que es difícil de mostrar en un equipo como el Madrid, y empezar a sentar ese tipo de futbolistas que evidentemente alrededor de Vinicius, cuando esté Mbappé, etcétera, le tiene que venir un poco las soluciones por ahí al Madrid, porque el Madrid sí que es verdad, y evidentemente el partido que le viene este fin de semana contra un equipo como el Getafe ya sabemos un poco por dónde lo va a ir. Ahí es donde el Madrid tiene que empezar a sacar un poco ese fútbol que sí que esperábamos con Xabi Alonso, y que le tiene que dar un poco más brillo, ¿no? Con el balón en los pies. Arda, que por cierto dejó unas declaraciones esta semana muy interesantes. Sí, hablando de que cuando se le ficha, esta historia ya la he contado con Brahim, cuando el Madrid ficha a Brahim, muchas veces el Madrid cuando ficha jugadores no sé si lo hacen otros clubes también, entiendo que sí, se le presenta como un plan de carrera, ¿vale? Oye, ¿para qué te fichamos, Brahim? Que eres muy joven, estás en el City, ¿para qué te fichamos? Una de las opciones que se plantea a Brahim es ser el nuevo Modric, ¿vale? Sé que ahora Brahim está jugando en banda, media punta, sé que no evoluciona hacia eso, pero esto es información. Claro, de esto ha pasado que 6-7 años el fichaje de Brahim. Sí, o 5 o 6, la verdad. 9, ¿no? Sí. Soy muy malo para la fecha, pero sí. 6 años. Se le presenta eso, ¿vale? Pues Arda Güler, yo no lo sabía, pero Arda Güler reconoce en esa entrevista que cuando se le ficha, se le presenta el ser el nuevo Modric. Es decir, que no es que Xabi Alonso lo haya visto para eso, es que el Real Madrid ya lo veía para eso. Otra cosa es que luego evolucione o no, porque los jugadores tienen evoluciones que a veces son previsibles, a veces no, entrenadores que cambian. Igual, yo qué sé, si está Xabi Alonso con Brahim en vez de Carlo Ancelotti, lo hubiese ubicado ahí, no lo sé. Pero sí que me parece que es obvio que Arda Güler tiene que terminar siendo eso, y la cuestión es si acelera o no el proceso para serlo ya esta temporada o serlo la que viene. El tema es que Modric acaba siendo un jugador más de base de la jugada casi a los 30. Sí, con 24 llega al Tottenham, en el Tottenham claramente media punta, incluso a veces banda, jugando la banda. Ya, pero eso es Harry Redknapp, ese muerto en ese armario. No, y que el fútbol ha cambiado un poco, y que se confía bastante más en el talento joven, yo creo que ahora con respecto a hace 15 años. Sí, ¿no? pero muchas veces cuando lo ficha Mourinho a Modric,
siempre aquí hay momentos y necesidades, ¿no? Y ahí el Madrid tenía a Xabi Alonso y Sami Khedira, pues venga, vamos a poner a Modric por delante, a un poquito de Özil, no sé qué. Ahora el Madrid tiene la necesidad. Era una alternativa de más control respecto a lo que era Özil. Ahora tienes la necesidad. Entonces, la necesidad siempre acelera procesos. Siempre. Pero el problema es que en los equipos grandes esa paciencia no existe. Ya no existe en el fútbol muy en general, ya de base, y menos en el fútbol hoy día. Pero es que tú te puedes cargar a un chaval que llega a un equipo grande con esa mochila. Pero Frau, tú lo sabes que Madrid-Barça es darwinismo puro y duro, y aquí o vas para adelante o vas para atrás. Pero yo creo... ¿Y cuántos han quedado en el camino? Sí, muchos, pero hay otros que han perdurado. Yo pienso en Madrid, en Karim Benzema, que fíjate lo que terminó siendo. Y piensa en Odegaard, por ejemplo. Sí, pero piensa en Tchouaméni, que le pitaron en el Bernabéu y de repente se ha convertido en otro ABC, ese mediocentro. Sí, algunos reaccionan. Claro. Sí. Siempre se dice de los entrenadores que tienen que tirar... pero siempre se dice Vinicius, de hecho es el mejor ejemplo, Lázaro. Claro, que Vinicius hay quien seguramente lo hubiera sacado del Bernabéu. Yo lo digo porque hay jugadores que tienen mentalidad Madrid-Barça y jugadores que no. Mira, Miguel, ayer hacía una reflexión y acabo enseguida, no, es rapidísima. Es que el Madrid tiene que acostumbrarse a gestionar bien estas cosas. Vale. Sobre todo en ese discurso que el Madrid ya tiene muy asumido, que es la pelea contra los equipos Estado, contra el City. Como el Madrid no va a pagar 200 a 5 futbolistas cada verano, que el Madrid no lo va a hacer, el Madrid tiene que hacer estas inversiones a futuro, inversiones altas para gente joven, pero inversiones a trabajar, como tú decías, a medir, porque en el medio plazo necesita ese tipo de futbolistas. Y esa gestión es necesaria en el Madrid de hoy. Pero ¿os acordáis la justificación que daba Lopetegui para no poner a Vinicius cuando llega al Real Madrid? Él decía aquello de: oye, hay una responsabilidad que es, tenemos futbolistas jóvenes, pero yo los tengo que poner cuando estén preparados, porque si no, el Bernabéu te come. Entonces, luego lo puso Solari y empezó a mejorar. No digo que estuviera bien o mal, pero que esto está muy presente en la mente del entrenador, y por eso muchas veces no se ha querido forzar este tipo de situaciones con jugadores de 20 años. Con todo el respeto, Vinicius tenía una personalidad, tenía una personalidad que tampoco es común a la edad que tenía, porque la pegaba a la grada, que era prácticamente un meme, y seguía insistiendo. Se la volvía a pedir. Pero yo lo digo aquí porque ese discurso de los entrenadores, y no es por Lopetegui, ni por nada en concreto, pero también tengo marcado lo de Rafa Benítez en Vigo, que hemos hablado antes de Panathinaikos. Rafa Benítez diciendo que no subía a chavales del Celta Fortuna porque había muchas divisiones y que es muy fácil que es más fácil jugar, evidentemente, en segunda red que en primera división. Llega Claudio Giraldez, te mete a 5 tíos de la cantera y está en Europa League. Pero, por ejemplo, que me parece a veces un discurso de los entrenadores un poco cobardica. Fue Pochettino el que puso a Lo Celso de 5 en el Bernabéu. Claro, es que se lo cargó. Es que ya no pudo jugar el PSG. Y dices, oye, es que igual, si se hubiera ido un poquito más lento con Lo Celso, igual hace 8 años el Paris Saint-Germain. Bueno, pues tuvo que salir, no ha dejado de ser un gran jugador, pero que en la vida llegan las oportunidades cuando llegan. Y ahí, chato, o vas para adelante. Bueno, y ahí hay entrenadores que tienen más voluntad de proteger el talento que tienen, o más reticencia a ponerlo. A mí no entro ahí. Lo de proteger el talento me parece una bacalada. Bueno, es que hay jugadores que te los cargas, de verdad, ¿eh? Que sí, pero a ver, es que... O sea, esto pasa, quiero decir. Pero hay gente que se escuda en esto para ser muy abarrategui con el talento, no le pongo ni una coma. Pero es verdad que si tú te precipitas con un talento, te lo puedes cargar. Sí, pero que muchas veces no lo sabes ni cómo va a reaccionar. Esa es la realidad. O sea, claro que no lo sabe ni él. Claro, ni el jugador, me refiero. Bueno, Javi Clemente tiene una teoría que físicamente, en edad de crecimiento, te puedes hasta cargar a un futbolista. Y yo me parece que a veces Clemente dice muchas cosas que son muy gruesas. Pero en esta... Esto lo decía con Raúl. Por ejemplo, con Raúl. Para no llevarlo. Debuta en el 94... y no es internacional con España hasta después de la Eurocopa 96, cuando ya ha llevado casi temporada y media titular indiscutible en el Madrid, y jugando muy bien. A tope con Clemente, pero hay una máxima que sé que es impopular decirlo, pero que está demostrado, es empirismo. Los jugadores ahora debutan más jóvenes y acaban más veteranos. Sí, no, hombre, pero te quiero decir, las carreras no se acortan, se están alargando. Esto es la condición física, la alimentación, lo que se sabe hoy día para una persona de la calle y para un deportista profesional, me refiero. Todo ha cambiado, todo evoluciona. Bueno, para ti también, que eres un chico de la calle, pero estás finísimo, Alberto López Frau. A la vuelta os pregunto por varias cositas para finalizar el debate. Dame paz y dame guerra. Al fútbol europeo le pides muchas cosas, como noches mágicas, golazos y remontadas increíbles. Por eso Movistar te trae toda la Champions, Europa y Conference League en tiempo real y sin retardos, y con resúmenes de todos los partidos y contenidos extra.
Todo el fútbol, con todo lo que le pides al fútbol, está en Movistar. Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que te suban el alquiler lo que les dé la gana. Di no al listo que te vendió un coche con el cuentakilómetros manipulado. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovéchalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 915 16 16. Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia. Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía. ¿Y eso impide que se queden? Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-103-104. Los domingos saben mejor cuando los aliñas bien. Ivette Agudo y el chef Sergio Fernández te esperan en Aliñados, el nuevo programa gastronómico de Radio Marca. Recetas, trucos, historias y mucha pasión por la cocina. Aliñados, todos los domingos a las 9 de la mañana. Solo en Radio Marca y también en formato podcast. Qué buen asiento, ¿eh? Es que este viernes a las 12 de la noche no te puedes perder un nuevo capítulo del Hotel de las Estrellas con Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchalo en directo cuando quieras en podcast. El Hotel de las Estrellas está patrocinado por Futurotel, el hotel low cost con todas las comodidades de un 5 estrellas. Hola, pizarritas. Muy buenas. Me gustaría ver el Madrid, a ver qué hace Xavi Alonso, ¿no? En ese medio campo hacia adelante. Si va a jugar Bellingham, o Ceballos, o Tchouaméni, o Güler, o Vinicius, o todos. A ver qué hace, porque tiene un lío bueno. Buen día, pizarrita. Buen día. ¿Qué tal, tocayo? Yo el partido que tengo muchas dudas es el Villarreal Betis, que no sé por quién apostar. Yo diría, de todo va a ser clave factor Anthony de Triana. Anthony. Joder, cómo se ha recreado, ¿eh? Sí. Bien. Muy bien. Bien. Más audios. Un variadito para finalizar el debate. Voy con una pregunta para cada uno. Empiezo por ti, Alberto López Frau. Hoy juega el Real Oviedo, el primer Real Oviedo de Luis Carrión. ¿Crees que va a haber...? El segundo, ¿no? Bueno, sí, realmente exactamente. El segundo Real Oviedo de Luis Carrión. ¿Crees que va a cambiar muchas cosas? ¿Ves posibilidad, incluso te diría, de que las cambie? Porque claro, al final la plantilla es la que es. La pregunta es esa. Claro, la plantilla es la que es y creo que no, el Oviedo no hizo los deberes bien en verano. Pero bueno, sí, tiene que cambiar, está obligado a cambiar cosas. Yo creo que hay una duda principal con Santi Cazorla, 60 de inicio o 30 finales. Bueno, para conmigo serían 60 de inicio. Para mí también, ¿eh? Yo, sobre todo, en mi humilde opinión. Y a partir de ahí, y luego, pues los jugadores más competitivos que tiene. Que sobre todo en casa. En casa sobre todo. Y a ver, hombre, Carrión tiene una muy buena primera etapa en el Real Oviedo. Una mala salida, pero una muy buena primera etapa. Vamos a ver si es capaz. Pero es que creo que la plantilla tiene unas deficiencias que en primera división, sobre todo en las áreas, te mata. Te pregunto a ti, Tony Padilla, por si es la última oportunidad de Sergio Francisco o la penúltima, porque repasamos antes el calendario de la Real Sociedad. En el horizonte está el derbi, ¿vale? Pero antes también hay un partido en casa ante el Sevilla, después de este que enfrentas en Balaídos, que puede ser un poquito punto de inflexión. Es decir, si en estos dos encuentros que tienes por delante, Balaídos y en casa ante el Sevilla, no sumas una victoria, yo no sé si va a poder resistir. Yo creo que es unas semanas puedes, pero que empieza a ser ya los últimos trenes, las últimas tablas de salvación. Históricamente y por la gente que trabaja ahí en Donosti, creo que van a tener paciencia, que van a intentar defenderle, que van a intentar mantener una coherencia. Has hecho una apuesta que tiene mucho que ver con los años de trabajo en Zubieta y van a intentar defenderla pues con más paciencia que en otros clubes, pero cierto es que hay un momento en que cuando el agua te llega al cuello, y sobre todo por sensaciones, ¿no? Por sensaciones, por cómo ves el equipo. Si en 2 o 3 semanas el equipo no empieza a ganar, yo creo que se va a acabar el periplo, así que empieza a ser ya muy urgente que gane y que guste, las dos cosas. Lázaro, y te pregunto a ti por ese Villarreal Betis, quizás el partidazo de la jornada.
Preguntaba el oyente, no sé qué va a pasar, o sea, ¿por dónde va a ir el partido? Dímelo tú, Lázaro. Yo tampoco lo sé. No, joder, ese es mi primer titular. Invéntatelo, Lázaro. Claro, lo que sí que creo es a ver que si va a nos ser la primera vez que un mucho. periodista se inventa algo, Lázaro. No creo que sea ni la primera ni la última, también te aviso, ¿eh? Así que ya a futuro id con cuidado. Pero partidazo el de mañana, sin duda. Creo que es un buen examen para los dos. Y luego vamos a ver la autoridad que pone el Villarreal jugando en casa. Pero yo creo que es un duelo bonito, porque además el estilo de los entrenadores ya sabemos que es un poco... Yo creo que ahora ya es muy difícil definir a los dos como hace 5 años. Yo creo que Marcelino ha cambiado algo. Sí. Y en ese sentido creo que ya es una cosa diferente a lo que eran los Pellegrini, Marcelino del momento. Pero dicho eso, mañana partidazo ya a disfrutarlo, porque yo creo que para mí personalmente es el mejor partido del fin de semana. Para mí también lo ves, es el que más me apetece. Además, los futbolistas de ataque de los dos equipos llegan bastante enrachados. El Mikautache, Pepe funciona muy bien. El Cucho está lanzado en este arranque de temporada, así que es un gran partido. Bonito partido para Fornals. Veremos si también para Yoce, si empieza a tener minutos. Nosotros nos quedamos sin ellos en este debate de la pizarra de Quintana. Te despido, Tony Padilla, que ese estudio hay que liberarlo, para que llegue la buena gente de Radio Marca Barcelona. Gracias, Tony. Un abrazo, chao. Muchísimas gracias, Javi Lázaro. Chicos, os mando un abrazo a todos. ¿Todo bien por casa? Todo en orden. Muy bien. Todo en orden, lo dudo. Todo en orden, lo dudo, Lázaro. ¿Y en la tuya? Todo en orden, no. Todo desordenado. Pues vamos arreglando las cositas, Vamos arreglando las cositas. Poco a poco. Frau, muchísimas gracias. A vosotros siempre un abrazo muy fuerte. Frau también, todo en orden, bueno. Bueno, depende del día. Las casas con niños, nada que yo soy ordenado, que me da toque el desorden. ¿Sí? Bueno. ¿Le llevas mal? Sí, el otro día Nahuel me metió ahí cortes aquí en la escaleta, me bajaba una línea a la pauta y ya... No, me cargó un colapso. Me cargó un tema. Es que lo mejor, Miguel, es asegurarse, porque claro, por ejemplo, si unes tu seguro de coche y tu seguro de hogar con la fórmula coche-casa y línea directa, el ahorro es automático, así que llama ya al 917-700-700 en linedirecta.com. Un poco mejor, espera. Un poco mejor. No, la última vez que te lo pido. La última vez, mira, te lo pido hoy y ya está. Es que no me gusta. Ya, pero te lo pido hoy y ya está. Hazlo por mí. No lo siento. Hazlo por mí. No siento el foie. El foie. De Alex de Llano. El foie no. Actúa. Venga. Que es nuestro equipo. Tengo amigos que hacen teatro. La última. ¡Llama ya! Muy bien. Al 917-700-700. Sí. A ver si vamos a entrar en llama ya, pero... ¿A dónde? Repítelo. ¿A dónde? ¡Llama ya! ¿También esto? No decía el número, no. Al 917-700-700 entra en linedirecta.com. El valor de ser directo.